Hola, ¿qué tal, gente hermosa, gente bonita? Sean bienvenidos a un viernes más de Viernes de Cultura entre nosotros. Bueno, ya estamos por el viernes 7 de febrero, ya tan rápido se pasó enero. Y qué más que Viernes de Cultura entre nosotros cerró con un episodio tremendo, con un episodio fantástico que fue ¿qué es la ansiedad y cómo se desarrolla en el cuerpo humano? Bueno, a continuación, hoy tenemos un evento sumamente especial porque vamos a sentarnos a la mesa con unos grandes profesores que nos van... Bueno, esta semana fue una semana patria, puesto que se celebró, o se conmemoró más bien, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Este tema totalmente interesante que, bueno, debe a nosotros como mexicanos, debe de cobrarnos ese valor y valentía. Pero ¿quién más? Hoy vamos a estar en acompañamiento de unos grandes expertos y, una vez más, su gran amigo Sebastián Rosas. Acompáñenos. Profesores, ¿cómo están? De nuevo aquí en la mesa de Viernes de Cultura de nosotros. Creo que es como un déjà vu, ¿no? Ya habíamos estado aquí, solamente en diferente orden. ¿Cómo están? El profesor Omar Tejada Ríos. ¿Qué tal? Hola, buenos días. El profesor Alfredo Parra, por Hola, favor. Sebastián, buenos días. Preséntense frente a la audiencia. Son los expertos que hoy van a hablar acá con nosotros. Bueno, pues yo soy el profesor Omar, soy licenciado en Derecho, imparto las materias de Sociología, Problemas Económicos, Sociales en México y también impartimos Derecho aquí en la Universidad ULA. Perfecto. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Alfredo Parra y bueno, pues yo soy licenciado en Historia. Tengo una especialidad en enseñanza de la historia de la educación y pues imparto las asignaturas que tienen que ver con el corte histórico social. Claro, sí. Enfocados en el tema, vamos a hablar hoy de la Constitución. Sí, así es. De hecho, pues las dos son en el mismo día Las y dos en el son mismo mes. El mismo día, entonces, recaen estas dos constituciones, ¿no? Primeramente vamos a hacer que le comenten a la audiencia, ¿no?, que festejamos la Constitución mexicana. ¿Qué es la Constitución política mexicana? Bueno, ¿qué es la Constitución Política? Hablamos que tenemos una de 1857 y la otra de 1917 que se celebran en el mismo día, mismo mes. Y que estas constituciones, recuerden que es nuestras leyes, han sido nuestras leyes supremas, ¿no? Porque recordamos, la Constitución es la que nos rige a todos los mexicanos, no hay una ley más que esté por encima de ellas, por eso es también la Carta Magna, la ley suprema y la que va a regular como aspecto jurídico y social en todo el aspecto, ¿no? En los elementos de un Estado de Derecho, y el cual es lo más importante que tenemos, porque pues aquí es donde entramos todos como sociedad, como Estado, como gobierno, como soberanía, que es la que tenemos, como somos autónomos de nuestra regulación mexicana, ¿no? Claro, sí, totalmente. Sí, o sea, el tener una constitución le permite a las personas identificar cuáles son sus derechos, pero al mismo tiempo ver cuáles son sus obligaciones. O sea, las leyes se convierten en este contrato social entre el Estado y las personas libres, ¿no? O sea, es como nosotros lo debemos de identificar. Regularmente nosotros siempre pensamos que tenemos derechos porque así nos los enseñan, pero no nos marcan cuáles son nuestras obligaciones o qué atributos tenemos que cumplir para alcanzar esos derechos, ¿no? Siempre nos dicen, es que los derechos básicos, la educación y la alimentación, la Constitución realmente, los primeros apartados o los que buscan las constituciones es garantizar el derecho a la vida, a la propiedad y a la felicidad. Y de esos tres se desprenden todos los demás derechos por añadidura. ¿Qué podemos decir? Las garantías individuales. Claro, Sí, que ya estaban también en las dos constituciones y ahorita en la de 1917, que es la más pues actual, que se desprenden y que ha habido reformas y todo, que es del artículo 1 al artículo 29. Totalmente, ¿no? En un momento vamos a tocar la reforma, ¿no? Porque, bueno, la Constitución como base es esa, la de 1917, pero hoy en nuestros días actuales, pues hay un montón de cambios y todo eso, ¿no? La Constitución nace a base del sistema de gobierno que estaba en ese entonces, ¿no? Sí. Sin embargo, si hubiera estado otro sistema de gobierno, igualmente se ocuparía una Constitución. Pues mira, al final de cuentas siempre tiene algo que regir, siempre debe de haber una ley suprema, porque sabemos, si no hay leyes, no hay un ordenamiento jurídico, no hay un marco legal que pueda llevar a cabo pues esos tipos de regulaciones. Imagínate que no hubiera nada. Todo el anarquismo total. Imagínate, ¿no? Cada quien
hacía lo que quisiera, o podemos hablar de un absolutismo, pero ya con una constitución ya sabemos que tenemos algo que nos regula a todos los mexicanos y que esto ya lleva muchos años y que al final de cuentas se tiene que acatar, ¿no? Porque la Constitución, como volvemos a decir, es nuestra Carta Magna, y esa Carta Magna es la suprema ley que tenemos y que todos vamos regulados, las instituciones, la sociedad, vamos regulados por esa Constitución, ¿no? Totalmente. Como sociedad, creo que tenemos consciente que somos mexicanos, tenemos varios símbolos o elementos que nos contribuyen, que es la bandera, que próximamente también ya es el día, el 24. Sí, y bueno, también la Constitución es parte de, ¿no? Y tenemos como sociedad ese valor que nos lo enseñan en la escuela, que no nos enseñan, hay una estación de metro, ¿no? Tenemos ahí esa conciencia, pero ¿bajo qué contexto surge la Constitución de 1917? Viene como una herencia de la Revolución Mexicana, ¿no? O sea, el principio, la Constitución de 1857, que es una constitución que viene a regular la separación de la Iglesia y el Estado, la desamortización eclesiástica y las regulaciones que tienen que existir en cuanto a lo económico en México. O sea, ¿por qué era necesaria esa constitución? Se olvida de las cuestiones sociales. Entonces, al final, todas estas cuestiones sociales desde el 57 hasta 1917, pues se vieron afectadas. Por eso tenemos un movimiento llamado la Revolución. Claro, sí. O las revoluciones, porque no es el mismo movimiento con el que inicia que con el que termina. Y desde que surge la facción de Venustiano Carranza, ya se habla del ejército constituyente, o sea, la idea era llegar al poder y ejercer un documento que pudiese regular, como lo dice el profe, al resto de las instituciones y brindarle a las personas esas garantías individuales, de las cuales pues había una deuda social pues prácticamente de 50 años o más. Pero ¿por qué perduró esa obra de Carranza de cierta manera? Si bien en la época de la Revolución había partidarios dentro de un gobierno, ¿no? Se tardaban, salían, entraban y estaban en esa guerra. ¿Por qué Carranza cobró esta fuerza ahí? Porque la Constitución es el movimiento que legitima la revolución. Entonces, lo finaliza de manera política. Sí, claro. Entonces, si todas las personas se decían herederas de la revolución y querían mantener el poder, tenían que respetar sí o sí la Constitución. Perfecto. Sí, y al final de cuentas se agregaron bastantes derechos que no se habían tenido durante muchísimo tiempo, y al terminar este conflicto bélico, este conflicto de la Revolución Mexicana, pues se están agregando ciertas, o se anexan o se plasman ciertos artículos o ciertos derechos que no se tenían antes y que están salvaguardando al final de cuentas pues las garantías, los derechos y de todas las personas en esa sociedad, ¿no? Claro, totalmente, ¿no? Para esa época la Constitución era muy innovadora, no hay tintes políticos sociales, porque justamente como lo comentaban ustedes, abarcaba lo social. Así es, y por eso con Venustiano Carranza pues se hace la Constitución de 1917, obviamente con diferentes reformas, ya como dice el profesor, ya un poquito más también a lo social, un poquito más a lo político, porque recordemos que por eso se hizo la revolución, ¿no? Por cuestiones bélicas, económicas, sociales, y ahorita está ya más fortalecido este sistema de gobierno, ¿no? Y que te voy a dar un detalle, ¿no? O sea, si tú lees las constituciones que se publican en América Latina después de 1917, son prácticamente una copia de la Constitución mexicana, adecuadas a su contexto, o sea, mantienen el mismo orden, porque eso es algo son muy importante. similares. Sí, Son muy similares. Eso fue la original justamente por esta innovación política y social, ¿no? Y usted es profesor de sociología. Sí. Usted es profesor es de abogado. Sí, así es. Licenciado. Y quiero suponer que todo el estudio que ustedes emergen durante su carrera es en base justamente a las reformas y normas de la Constitución. Sí, mira, la sociología basa sobre el estudio de la conducta de las personas y también sobre las instituciones. ¿Qué quiere decir? Siempre hay un cambio social, hay movimientos sociales. En toda la etapa histórica tenemos muchos antecedentes
¿no? Que han marcado la vida política, económica y social de México. Entonces, nosotros como estudiamos la sociología vemos esos cambios, esos aspectos. Desde 1917 han pasado muchísimos antecedentes, ¿no? Que al final de cuentas han marcado a México. Y todos esos contextos históricos se han podido analizar y se va analizando y qué mejoras, qué ventajas, qué desventajas nosotros podemos tener como sociedad. Y ha habido bastantes, ¿no? Y estos conflictos que nos dejan marcados siempre se desprende de un movimiento social o de un contexto histórico con guerras, políticos, siempre se desprende algo. Podemos decir, no sé, de la revolución, de alguna guerra, salen instituciones, ¿no? Salen organizaciones y que al final de cuentas van surgiendo y que se quedan plasmadas ya como algo relevante para México. Entonces la sociología marca esos movimientos sociales, humanos, y políticos y económicos y de bastantes ámbitos y que van relacionados con la materia de problemas socioeconómicos en México, ¿no? Y por ejemplo, me consulta una intriga y curiosidad. Cuando hay instituciones, obviamente somos una sociedad evolutiva y cambiante. Si ya no hay una problemática, esa institución se tiene que diluir. Mira, yo siempre he dicho, las instituciones es tu calidad de vida como Estado de Derecho o como país. Si tus instituciones son precarias, tu vida social es precaria y tu economía también. No podemos hablar, yo te había dicho anteriormente que nosotros somos la economía 13 del mundo, pero no tenemos desarrollo, nosotros estamos en un subdesarrollo, entonces no van de la mano, ¿no? O sea, si tenemos una economía bastante estable y que estamos ahí mundialmente más o menos, no en el top 5, pero pues una economía de número 13, pues debemos de tener un buen desarrollo. Pero si no tenemos un buen desarrollo, ¿de qué nos sirve tener una buena economía? Porque no impactas social, no impactas políticamente, no impactas económicamente, porque no está bien distribuido la riqueza. Y hay un índice que lo marca, que es el índice de Gini, que te dice, te divide o te da los indicadores de desigualdad en el país. Entonces las instituciones, yo siempre he dicho, sí deben de ser fortalecidas, porque al final de cuentas es lo que nos basa como país, claro. Nos basa como estructura social, y como digo, si no está fortalecida esa institución, pues tenemos una sociedad precaria, ¿no? Que al final de cuentas sí nos impacta bastante fuerte. Sí, y además las instituciones tienen que ir acorde a la situación que nosotros estamos viviendo. El gran problema que tenemos en el país es que el país avanza, pero nuestras instituciones se mantuvieron en vilo, ¿no? Claro. O sea, están suspendidas en el tiempo, son trámites burocráticos, son sistemas burocráticos. O sea, algo que nos genera este proceso de identidad hacia el país es el respeto a las instituciones. Pero al final, nosotros como pueblo no podemos respetar algo que tampoco nos valida, ¿no? O sea, las grandes herencias de la Revolución Mexicana, pues la Constitución y los partidos políticos. Cuando nosotros como mexicanos nos damos cuenta que los partidos políticos se dedican únicamente a ellos, pues el pueblo no se integra. Entonces el pueblo visualiza los debates presidenciales, pues más como en la parte del morbo, para ver qué realmente es lo que proponen, ¿no? Sí, la sociedad no se inmersa en esa parte. En nada. Porque se sienten excluidos que justamente como usted lo comentaba, como comentan los dos, hay ciertas instituciones que se quedan varadas en el tiempo, ¿no? Hay hospitales de primer mundo, inclusive aquí podemos ir a un seguro y dices, ¿qué onda con esto? Sí, al final de cuentas, eso es lo que pasa, o sea, como dicen, sí hay que fortalecer y transformar las instituciones, pero transformarlas o sea, que sea eficiente, o sea, que sí la operatividad y las atenciones de cada institución sean eficientes para la sociedad. Innovarlas, o sea, porque luego tenemos instituciones que pues no han pasado, se han quedado, como dice el profesor, pues ahí en el pasado y no se le ha fortalecido, y al final de cuentas se han creado por cierta razón las instituciones, por cierto movimiento social que ha surgido, contexto histórico, que surge una institución para poder salvaguardar pues toda la parte social, la parte de las personas, que al final de cuentas es lo más importante. Y que además reciben un recurso económico, del cual nosotros como pueblo no vemos un beneficio. Exactamente, que se hace el presupuesto o el paquete económico siempre el año fiscal, más o menos se hace a finales, digamos, por octubre del 2024 se discute el paquete económico y se aprueba.
¿no? Para el siguiente año, y que cada institución tiene un presupuesto federal que pues es para poder realizar sus operatividades, y que, como dice el profesor, no hay algún como desempeño, algo eficiente que sea bien inyectado a esa institución, y por eso son las problemáticas que pasan. Totalmente. Sí, es un hecho, ¿no? Una realidad de muchos de nosotros que pasan, ¿no? Pero bueno, volviéndonos a centrar en la Constitución. La Constitución, si bien la actual es de 1907, pero tiene antecedentes, ¿no? Han habido constituciones antes. La más cercana fue de 1857, que fue las reformas de Juárez, ¿no? Por eso se entra a la guerra de todo ello, ¿no? ¿Qué contexto tiene este antecedente? Bueno, el primer antecedente que nosotros debemos de notar a nivel América, pues es la Constitución de los Estados Unidos. O sea, en esa se consagran las garantías, las premisas que puede cumplir la gente, ¿no? Esos derechos que ni siquiera el propio Estado puede transgredir, ¿no? México pues intentó hacer lo mismo, viene el proceso de independencia, entonces desde España mandan una constitución que se conoce como la Constitución de Cádiz, que entró en vigor aquí en 1812, y que a pesar de que México generó la Constitución de Apatzingán, la Constitución de 1824, la Constitución que se mantenía vigente en el país era la Constitución de Cádiz. Okay. ¿No? Ya después viene Santana, empiezan las movilizaciones, las bases orgánicas. O sea, ¿cuál es la necesidad? El establecer marcos de convivencia y marcos sociales para una nación que se iba conformando. Después se vuelve a quitar y vuelven a poner la Constitución del 12 hasta que llega la del 57. Entonces, aquí la necesidad de Juárez era, como lo mencionamos hace rato, separar la Iglesia del Estado y garantizar, pues, el recurso para todo el país. Pero quiero entender que usted comenta que la Constitución de Cádiz era la que estaba vigente a pesar de las demás. Sí. Hasta cierto momento. Quiero entender que también por la eficiencia de justicia, la eficiencia política. No, es por los vacíos en cuanto a espacio-tiempo. O sea, si ahorita es difícil que todas las normas lleguen a todos los estados, porque cada estado tiene sus propios usos y costumbres, ahora... Sí, ya te dicen, ¿sabes qué? Aquí tu ley no sirve, no aquí sirve, es por sí. su costumbre, ¿no? Ahora, en 1812, cuando no estaban todos los caminos establecidos, cuando no están todos los pueblos bien conformados, pues era muy difícil que llegara esa constitución hacia todas las latitudes. Además, había estados que funcionaban hacia un partidario militar, porque no había partidos políticos, había quien funcionaba hacia otro, y si ese otro aceptaba la Constitución, el Estado o el pueblito quedaba dominado por esa Constitución que estaba en vigor, no por la nueva, ¿no? Entonces, yo creo que la primera gran Constitución que busca llegar hacia todo el país y con la cual la gente se siente identificada, no por el hecho de que la haya publicado Benito Juárez, sino porque llega Maximiliano y la gente lo ve como un invasor, es la Constitución del 57, ¿no? Así es. Porque es lo que une a la gente en contra del invasor. Pero si no hubiera estado el factor Emiliano, ¿no cree que hubiera estado válida? No hacia todas las... No, porque... Bueno, de por sí se entró a guerra por eso, ¿no? No, había, como dices, estados conservadores, ¿no? Y al sí. final de cuentas, pues, como de todo, o sea, hay diferentes tipos de pensamiento, diferentes tipos de ideas, y cuando llega el poder, pues va a haber unos que pues no van a simpatizar con ellos y unos van a quedar excluidos. Entonces, con estas leyes de reforma, con Benito Juárez, fortalecía esa parte, y como dice, se desprendía la Iglesia del Estado, porque al final de cuentas la Iglesia, pues estamos hablando que también estaba en el poder, ¿no? Ajá. Y aquí es donde te dice, ya tú tienes, ya lo plasman y tienes tu culto, pues ya como tú, como libre pensador, como tú quisieras, ¿no? Pero al final de cuentas antes era que obligatorio, ¿no? O sea, tenías que llevar esta parte. Entonces, por eso mismo pues, son los contextos y pues, se van reformando, ¿no? ¿Y qué tan importantes son los mensajes, no? Que cada vez que hay una campaña presidencial, van los políticos y reciben el bastón de mando, reciben la corona, sí, reciben las flores, sí, porque ahí ese pueblito o esa cabecera municipal o ese cacicazgo que todavía existe, le está cediendo el poder a la persona que va a llegar. Lo chistoso es que a todos les dan bastón de mando. Sí, claro, pero al final de cuentas, o sea, ese bastón de mando y todos los rituales o todas esas cuestiones que pasan, o sea, tienen un significado, no nada más de, ay, qué bonito se ve, no, hay un significado todo atrás. Recuerden que todo es significado, ¿no? Todo es simbología. Entonces, al final de cuentas, pues, ¿por qué está sucediendo eso? Pero la gente no lo percibe, la gente no lo ve. Solamente lo ve como un hecho cultural. Un hecho Está muy cultural, padre, está pero muy pues, si tú bonito. ya te pones a investigar
investigar qué significa. Sí, tiene un trasfondo muy fuerte. O sea, alianzas de por medio. Les también. hacen hasta limpias antes de subir al templete, les matan guajolotes ahí. O sea, todos son Sí, hay algo simbológico ahí que pues la gente pues desconoce la mayoría, pero pues al final de cuentas pues recuerden que todo lo tenemos que, pues algo que no conocemos o algo que no entendemos, pues hay que investigarlo, ¿no? Exacto, y acabas de mencionar, o sea, si algo tan local no lo entendemos, ¿cómo esperamos que ellos también entiendan la Constitución? Si se rige por sus propios usos y costumbres. Totalmente. Exactamente. Sí. Muy interesante totalmente, ¿no? Y ahora, ¿no? Ya empezando a esos toques ya sociales actuales, ¿no? Con este tipo de cosas. Como mexicanos en nuestra contemporaneidad, estamos siempre a tendencias, a una evolución que luego nos impide centrarnos en otra cosa que no es nuestra vida. Tenemos un ritmo muy acelerado, ¿no? Y bien en un principio se mencionaba que la Constitución la ponemos como que un poco de lejos, en parte también por nuestra ignorancia y desconocimiento, ese es un hecho también. Hoy, ¿qué valor tiene para nosotros la Constitución? Como sociedad, como bien lo comentaban, esta es la Carta Magna, aquella que nos rige, ¿no? Aquella que da ese respaldo en parte a las instituciones y al gobierno. Pero socialmente, reconociendo nuestros derechos, en esta decadencia, ¿por qué como que vemos separada esta realidad? Mira, recordemos que la Constitución va de la mano o va con el Estado de Derecho. Yo siempre he dicho, el Estado de Derecho se rige por organización, administración, soberanía y un buen proceso, ¿no? Recordemos que la soberanía es porque somos autónomos, ¿no? Y tenemos una regulación, y la regulación, la máxima suprema es la Constitución. Pero nosotros tenemos que entender algo. Por lo regular, los que llegan al poder siempre tratan de cambiar para sus beneficios, ¿no? Siempre tratan, oye, ya llega al poder, vamos a implementar esto, vamos a anexar eso, pero no lo ven de manera social. Lo ven para ellos nada más, y al final de cuentas, si se hizo una constitución es por todos los hechos que han pasado, todos los hechos históricos que se han surgido. Y yo siempre he dicho, por estas personas tenemos estos derechos, por estas personas que fueron héroes han surgido estas cosas, ¿no? Entonces, pues la Constitución también va con relación con los tres poderes de gobierno. Por eso decimos que está el legislativo, ejecutivo y judicial, ¿no? Ejecutivo y legislativo son los que crean las leyes, las iniciativas, son los que tienen que pensar hacia el pueblo, hacia la sociedad, no nada más hacia ellos. O sea, ¿por qué? Porque al final de cuentas, no porque sea un partido ganador quiere decir que ellos van a gobernar. También hay que juntarse, sentarse, intercambio de ideas, intercambio de debates con los otros postulantes o con los otros partidos. ¿Por qué? Porque somos México, no nada más vamos unos, que al final de cuentas se pierde ese contexto. Y el poder judicial, que es el poder que ellos son los que aplican las normas para todos. Yo siempre he dicho, las normas es general o solo para unos cuantos, ¿no? Al final de cuentas vamos todos juntos. Entonces todo va relacionado, la Constitución, los tres poderes, nuestra soberanía, nuestro Estado, nuestra administración, nuestra operatividad. Entonces todo es un conjunto que al final de cuentas, pues nuestra Constitución es la que nos avala como mexicanos, es la que nos representa, ¿no? Ese es lo más importante. Pero es una realidad también lo que usted comentaba, ¿no? O sea, llega alguien al poder y ya son partidos los que llegan, ¿no? Los ideales son los partidarios. Entonces, esos partidos son muy sesgados, ¿no? Y siempre esa individualidad. Qué bien sería que te sentases con los demás partidos políticos. Oye, no gané, sí, tú ganaste. Oye, te tengo esta propuesta que yo hice durante mi campaña, chance te sirva, o quieres trabajar en conjunto directamente, ¿no? Sí, pero o sea, coadyuvar. Y porque al final de cuentas, como dicen, 5 cabezas valen más que una, ¿no? Y al final de cuentas tienes una buena idea, bueno, vamos a plasmarla, vamos a darle estructura, la vamos a fortalecer, porque creo que es algo que se puede implementar y puede ejecutarse bien. Y al final de cuentas no sucede, se dejan muchas, pues digamos, lagunas vacías que podrían ser bien hechas, podrían ser bien organizadas. Y no son 5 cabezas, por eso comente. Perdón, vamos a esto. O sea, en los últimos 80 años en la historia política de México, nosotros caemos a las mayorías en las cámaras, ¿no? O sea, desde que Lázaro Cárdenas toma el poder y se le permite el plan sexenal, y desde ahí viene ya una consecución de presidentes, tanto del PRI, los dos del PAN, regresa el PRI, ahorita llevamos los dos de Morena.
nosotros siempre hemos visto que las cámaras están al servicio del presidente, ¿no? O sea, como que la apuesta es, ¿qué presidente es mejor? ¿El que busca que México crezca o el que le hace más modificaciones en la Constitución? Y por lo que vemos, vamos en el segundo término. Vamos en el segundo término, que O sea, haga más porque modificaciones. Sí, o sea, Sí. es el mejor. El artículo que ha sido más tocado por todos los presidentes es el tercero constitucional. O sea, y el artículo tercero, desde la educación socialista hasta que hoy tenemos una educación de bienestar, no aterriza a la verdadera necesidad que es tener una educación de calidad. Exactamente. O sea, no resuelve nada el que le pongan 3 comas, el que le aumenten 2 títulos, ¿no? O sea, antes decían, la educación es obligatoria por parte del Estado. Bueno, la educación en la primaria Laica y todo, ¿no? y luego, sí, laica, ¿no? Y luego inclusiva, ¿no? Y luego ya en la secundaria y el medio superior. Pero al final, todas las modificaciones que vienen después de ese cambio constitucional no aterrizan a nada. O sea, es como escribir en el mar. Sí, o sea, cambian ciertas cuestiones, pero el fondo sigue siendo, o sea... Sí, o sea, cuando dicen la educación tiene que ser de calidad. O sea, cuando Octavio Paz estudió y ganó un premio Nobel, no hay una educación de calidad. O sea, ¿qué diferencias hay? Claro. Y si ahí nos vamos hacia otros artículos, nos vamos a dar cuenta que es mucha palabrería, pero en el campo de la realidad son pocas las acciones. Por eso se diluye entre la gente. O sea, por eso la gente dice, ¿y para qué le pongo atención a la Constitución? Sí la van a cambiar. No, pero si al final no me dice nada. Ok. Tiene muchas lagunas, ¿no? Por eso muchos se agarran ahí y salen un montón de presos o ganan juicios, todo eso, totalmente. Sí, al final de cuentas, pues la Constitución es la que regula todas las demás leyes. O sea, por eso es la carta magna. O sea, no pasa una más por encima de ellas, pero al final de cuentas, pues hay gente que pues se pasa por el arco del triunfo de la Constitución, ¿no? Pero no solo la Constitución, no, fíjate, o sea, el mexicano tiene por costumbre, o sea, el mexicano es todo y para todo es bueno, ¿no? O sea, uno va y le dice al mexicano, oye, ¿qué crees que fue el doctor? El doctor no sabe, tómate esto. Claro. Sí. Oye, es que la maestra de mi hijo, la maestra no sabe, haz esto. O sea, somos médicos, maestros, abogados, directores técnicos de fútbol, presidentes, porque todo lo podemos arreglar de acuerdo a nuestro criterio. Sí, claro. Entonces el mexicano ya no necesita conocer la Constitución, ¿no? Pues porque en una de esas, no te salgas de la casa que estás rentando, la ley dice esto cuando la ley dice. Sí, o sea, si al final de cuentas uno, en lugar de ponerse a investigar, en ponerse a leer, a ver, ¿qué me está sucediendo? Porque no, algunas veces, pues la mayoría de gente va a tener un conflicto legal, pero te empiezan a bombardear, no, y haz esto, y mira esto, y vas de por acá, y tú dices, oye, pues tú eres el profesional en la materia, o qué sucede, o qué respaldo tienes, ¿no? Y también nosotros somos así, pues tómate esto, ¿no? Para el dolor, ¿no? Y a mí me funcionó esto. Que al final de cuentas, pues eso es pues la ignorancia que tenemos como mexicanos, ¿no? Y tú puedes salir a preguntar, y oye, ¿cuáles son tus garantías individuales? O ¿cuáles son tus derechos humanos? O el artículo tal de la educación, ¿no? El del trabajo, etc. Y la gente lo desconoce, la gente dice, pues no sé, ¿no? Y hasta los mismos legisladores, tú les preguntas, ¿cuántos artículos de la Constitución tiene la Constitución? No te contestan, la Constitución tiene 136 artículos. Perfecto. ¿De acuerdo? Entonces, ¿en qué manos estamos? Si los legisladores no saben cuántos artículos, cómo se divide, si las garantías individuales, ¿qué son las garantías individuales? Oye, ¿nacemos con encadenados o qué? Te lo juro, nada más están ahí calentando el asiento, ¿no? No digo que todos, pero sí algunos, ¿no? Y al final de cuentas ellos son nuestros representantes. Recordemos que hay unos diputados que son, que sí son electos, y otros diputados que entran por la mayoría del partido, y la mayoría de ellos tú les preguntas y dices, oye, pues, a ver, coméntame la historia, qué regulación hay, los artículos, la Constitución, o sea, porque al final de cuentas ellos son los que deben de conocer al pie de la letra. Son los que van a resolver. Son los que resuelven, son los que ellos aquí no inician. entienden, porque al final, o sea, entendamos que los que son por elección, en teoría el pueblo fue el que les dio el poder. Ajá. O sea, pero ellos, los plurinominales, ¿a quién le hacen caso? O sea, ¿qué necesidades ya tienen? ¿Las del partido o las del pueblo? Porque al no ser elegidos por el pueblo,
pero reciben el dinero del pueblo. Entonces ahí hay una como discusión muy loca, y que al final volvemos a lo mismo. Hoy la tendencia es partidista. O sea, hoy sí dicen, vamos a hacer que todas las escuelas particulares se vuelvan públicas. Sí, todos votamos. Sí, o sea, y luego se votan en menos de 5 minutos. Sí. O sea, no se lee, ya no se lee. O sea, ya presentan una iniciativa, pasa todo el proceso de la iniciativa, del proceso de ley, ¡pum! La votan. Y dices, oye, ¿cómo vas a votar algo que tienes que estar analizando? Y que no la puedes analizar tan fácil, porque es varias hojas que tienes que leer, que tienes que analizar, dar tu criterio, tu punto de vista, y que te dicen, ¿sabes qué? En 5 minutos ya está aprobada, en tal estado ya está aprobada. Y dices, oye, no la estás ni leyendo. Por ejemplo, fue, por ejemplo, la pena las pasadas reformas de Andrés Manuel, ¿no? Se subieron el mismo día, en la madrugada ya estaban, apenas con... No me acuerdo cuál fue, pero en la madrugada sí levantaron a todos los diputados, en la parte federal, en la parte local, y así por Zoom ya estaban dando su punto a favor. No, pero mira, vamos más atrás. ¿Quién votó el FOBAPROA? O sea, porque el FOBAPROA no llegó el presidente a decir, hoy lo ponemos. ¿Quién lo votó? ¿No? Y lo votaron así, vamos a rescatar. Sí, todos a favor. Oye, pero lo vamos a terminar de pagar como en 200 años. Y todavía creo que todavía lleva un buen... O sea, ese es el ejemplo de cómo este tipo de cuestiones no son funcionales. No, y afectan al final de cuentas a la sociedad y al pueblo, y a Ahora, la parte económica. Yo te pregunto, ¿la Constitución debe morir? Para mí, no. Yo digo que sí, como la conocemos, para crear algo nuevo. Bueno, no morir, yo pensé que extinguirla. La conocemos tal cual. Ok. Para crear algo, sí, porque para crear algo tienes que destruir. Eso sí. No, pero yo entendía. Vaya idea la que vamos a tener que traer para reemplazar la Constitución, ¿no? Tiene que ser algo reformante, ¿no? Es que yo la Constitución la entiendo por la gente que sí fue héroe, o sea, gente que sí salió a hacer... Es una historia de vida, o sea, historias de vida, no nada más es de llegar y reformar, o sea, no, tiene un porqué, tiene algo, hay algo, un trasfondo, hechos históricos, sangre, gente que dio su vida para poder plasmar esos artículos, y ahorita llega las perenganito, claro, ¿no? esto, otra cosa, espérame, o sea, la mala interpretación, ¿no? O sea, ¿sabes por qué se generó esto? ¿Por qué se plasmó este artículo? ¿Con qué pensamiento? ¿Con qué ideas? ¿Con qué beneficio? Y para llegar y nada más cambiarla, o sea, ¿no? O sea, eso es para mí lo más importante. O sea, todas esas cuestiones que se han originado han sido por algo, ¿no? Han sido para dejar huella, para que la gente y para que la sociedad tenga derechos, ¿no? Y ahorita llega cualquier persona y que te cambie la Constitución nada más porque estén en la parte de gobierno arriba, en la autoridad. Para mí no es correcto eso, ¿no? Sí, claro, totalmente. Finalmente no. Partes como de, pues ese fue en su momento histórico, que justamente ocupó para que haya una ley. Pues mira, siempre te van a hablar de violencia. Sí, mira, por lo general te dicen, ¿qué te dicen los podcasts de los representantes? Va a haber más seguridad, va a haber menos violencia, va a haber una educación mejor, va a haber una atención médica. Son los 4 puntos porque al final de cuentas son puntos importantes en la sociedad, que si tú los abordas, o sea, todos van a tener la atención. Mira, es que sí, pero al final de cuentas, pues te dicen lo que quieren escuchar. Hay una cosa que se llama la manipulación de las masas. Sí, claro. ¿Qué te dicen manipulación de las masas? Dale, resuélveles el problema de una manera muy no tan exigente, no tan profunda. Dales, mientras me tengan aquí, mientras yo los tenga aquí para que voten por mí, me tengan en el poder, pues les doy poquito. Yo les digo a mis alumnos, ¿qué prefiere? O sea, la gente, ¿qué prefiere? Si yo te doy 10 pesos cada mes sin que tú trabajes, o te ofrezco trabajar bien, con una buena remuneración, pues la gente va a decir, ¿sabes qué? Pues me voy por los 10 pesos, que así es como estamos, ¿no? La manipulación de las masas. Si yo te tengo así, tranquilito, con lo poco que te doy, vas a estar aquí de mi lado. Pues ¿no? sí, Luego, porque si les abre la visión, van a cambiar de su perspectiva. Pero nuestro pueblo no, o sea, porque nuestro pueblo siempre ha tendido hacia las mismas cuestiones culturales. Y como, perdón porque te interrumpa, pero la gente, tenemos mucha gente que no lee. Y el no leer es ignorancia. Y el no investigar es ignorancia. Entonces, si a ti te dicen algo, tú te lo vas a creer. Y más cuando es una autoridad.
Sí, Es que claro. aquí viene algo. Cuando, y voy a poner este ejemplo, Joaquín López Dóriga, cuando entrevista a Xóchitl Gálvez, le dice, ¿cuáles son tus propuestas? Seguridad, educación, empleo, servicios de salud. Y le dice, ¿sabes que yo vengo escuchando esto desde López Portillo? O sea, ¿qué tan mal estamos que desde López Portillo no hemos cambiado esos 4 principios? O aparte, en vez de que sean propuestas, que no sean hechos, ¿no? Como sociedad. Pero, bueno, perdonen interrumpirlos, este es un número 1 del programa de la Constitución, pero lo vamos a alargar en un segundo término, el Día de la Bandera que se va, bueno, a producirse el 28. El 28 vamos a estar nuevamente con ustedes para continuar con este programa, Constitución, Bandera, esa mexicanidad, porque también, bueno, vamos a entrar en una cuestión, ¿por qué no se celebran así de una manera grotesca como la independencia de México? Pero bueno, les doy las gracias, vamos a este corte y nos vemos en la próxima edición. ¿Perfecto? Claro que sí, gracias. Y es así, gente hermosa, gente bonita, como bueno, este fue la parte 1 de estos programas que vamos a tener como esa identidad mexicana. Si bien sabemos que la independencia de México es el gran festividad, la gran festividad, el gran día que nosotros los mexicanos, ¿por qué no los demás elementos que nos contribuyen en nuestra identidad? Pero bueno, esto fue Viernes de Cultura entre nosotros, su gran amigo y compañero Sebastián Rosas. Hasta luego, nos vemos el próximo viernes.